Ya estamos aquí con Alfredo Peñuelas Rivas. ¿Cómo estás? Hola Paula, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación a pesar de la fecha complicada que estamos viviendo. Es más, tomémoslo como una celebración, es un placer. Claro que sí. Vamos a hablar un poco hoy de este libro que tenemos aquí enfrente, que es La Orfandad de la Muerte. Lo edita la editorial Hus y Conaculta. Así es. Muy interesante, la verdad es que no sé cómo empezar a escribir este libro. Es muy ambiguo en muchos sentidos. Es de esos libros porque para los que no han tenido la oportunidad de leerlo, desde el prólogo, ¿no? El prólogo se llama Decía llamarse Alfredo. Entonces, empiezas aquí a hacer como una comparación entre el protagonista y tú, ¿no? Entonces te encuentras con el protagonista de esta historia. Casualmente tienen muchas similitudes, no solamente el nombre, los estudios, el lugar donde se encuentran geográficamente, y entonces se entrelaza una historia particular entre ustedes, te termina entregando su cuaderno como de anotaciones y aquí empieza la novela. Así es, así es. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué nos dejas así desde el prólogo pensando a qué te refieres justamente? Si eres tú, si no eres tú, porque es muy, no sé. ¿Alguna vez te has planteado la posibilidad de ciudadanas? Ay, qué fuerte. No, pues sí, supongo que sí. Bueno, cuando yo comencé a escribir esta novela de La Orfandad de la Muerte, el personaje no se llamaba como yo, no se llamaba Alfredo Peñuelas, tenía otro nombre, y este personaje, bueno, de repente empecé a encontrarle ciertas similitudes. A final de cuentas, como lo dice Sergio Pitol, bueno, nosotros vamos tomando elementos de nuestra vida cotidiana para crear a los personajes, y de repente me di cuenta que este personaje se movía en una especie de universo donde yo me podría mover, o donde yo podría moverme si fuera otro que no fuera yo. Entonces decidí tomar el nombre del personaje, decidí vestirme personaje y comenzar a deambular por este universo de la novela. ¿Qué pasó? Bueno, ya que la novela se fue construyendo, porque a la novela le fueron surgiendo cosas nuevas, le surgió la libreta de apuntes, le surgieron las cartas de Elena, todo este tipo de cosas, dije, bueno, ¿cómo hacemos la entrega de este texto? ¿Cómo le hago yo para hacerlo todavía más metatextual? Que esto llegue a mis manos, ¿no? Entonces es a través del conocimiento físico de este personaje que decía llamarse Alfredo, yo no lo sé de cierto, pero así decía llamarse, que me hace la entrega de sus diarios. Entonces que bueno, podemos atacar la novela y ser redondos en esto que se está contando. Empieza esta novela y hay una pregunta que ronda todo el tiempo. ¿Qué es lo que buscas cuando buscas? Todo el tiempo se está preguntando el protagonista. Hay una voz que no deja de preguntarle qué es lo que buscas cuando buscas. Entre todos los territorios en los que se está moviendo Alfredo, ¿no? Entre la muerte, entre las memorias, me parece muy interesante cómo construyes esta relación entre las memorias y la muerte. Es algo muy interesante porque el pensar a las memorias como panteones, es una construcción, una imagen bastante, no sé, sugestiva, ¿no? El pensar en estos panteones griegos y en pensar que las personas vivas o muertas nos van generando un panteón de memorias que vamos rememorando todo el tiempo en nuestra vida. Es algo muy curioso. ¿Cómo lo llegaste a estas imágenes? Mira, nosotros nos vamos generando de pasado. O sea, lo que construye nuestro presente son estos vagos recuerdos de todo aquello que vivimos, pero también de aquello que idolatramos, ¿no? Entonces, bueno, el panteón entendido en el ámbito de los griegos es esta colección de dioses a quienes se les adora, se les venera y demás. Y bueno, esto trasciende hasta nuestros días, como en los cementerios, que también se les conoce como panteones, ¿no? Hasta nuestros muertos, que también en ellos depositamos una parte de nuestro recuerdo, buena parte de nuestro dolor, los vamos a visitar, hablamos con ellos. Aquí en México hay una tradición muy grande de la muerte, ¿no? La muerte se sienta a la mesa cada 2 de noviembre con los que estamos vivos, ¿no? Entonces,
al generar estos recuerdos, así como esta colección de cosas intangibles y de cosas adorables, entiéndase, de adorar, fue que se va construyendo los panteones o los distintos panteones que tiene la Orfandad de la Muerte. Ya estás todo el tiempo como regresando, ¿no? Me parece que el protagonista todo el tiempo está en el presente y en el pasado, en el presente y en el pasado. Tanto que no solamente está recordando, sino que, por ejemplo, haces alusión a muchas figuras y personajes literarios, ¿no? Que son clásicos, pero también haces alusión a personajes contemporáneos, a gente que todavía está inmiscuida en el libro, en el mundo de la literatura. ¿Cómo logras hacer estas paralelismos o comparaciones entre estas dos épocas? Mira, para eso te tengo que contar un poco cómo surge la historia. Hace varios años, 10 años, tal vez yo me encontraba con mi esposa en París, en el cementerio de Père Lachaise, y bueno, habíamos ido a ver la tumba de Jim Morrison, la tumba de Modigliani, varias tumbas. Y de repente ocurrió un hecho, una anécdota que está perdida ahí en el libro, que le decía yo a mi esposa, mira, esto que acaba de pasar no te parece muy raro. Y tal vez hice unas anotaciones, dijo, esto va a funcionar para un futuro, se quedó esto ahí. Y cuando fue el momento de construir la novela, que también coincidió con una estancia que yo tuve en Barcelona viviendo, dije, bueno, ahora hay que echar mano de esto. Entonces, yo empecé a construir la novela precisamente, como era algo pasado, con estos dos planos literarios, uno que era la Ciudad de México y otro que era París, contado uno en segunda persona, contado otro en tercera. Pero cuando fue creciendo, empezaron a surgir los diarios, que dije, bueno, yo necesito que este personaje se trate de explicar qué es lo que está pasando a su alrededor y lo haga de primera voz. Y de repente dije, bueno, hay algo que este personaje no se va a decir a sí mismo. Entonces, para esto surge Elena y sus cartas, ¿no? Que era una forma de que alguien dijera, no, miren, este tipo no es así como él dice. Él es así, yo lo conozco bien, una voz externa. Y sin darme cuenta, este personaje llamado Elena fue surgiendo, fue creciendo, fue tomando vida a través de su propia voz. Entonces, esto es un poco lo que ocurrió, por eso es que tiene esta estructura. Ahora bien, hubo otra cosa que yo utilicé en la novela, y es que todos estos diarios que escribe Alfredo son una suerte de pequeños ensayos. Yo estaba en Barcelona y aquí algunas revistas o periódicos con los que yo he colaborado, pues me veían colaboraciones desde allá, y dije, muy bien, vamos a escribirlas y vamos a publicarlas. Y entonces yo las publicaba como que fueran mías, pero no eran mías, sino eran del personaje que está viendo la novela. Voces ciudadanas. Entonces, así es como se fue construyendo un poco, y por eso es que hay cosas que están en presente, por eso es que hay referencias a la literatura y a esta gran cultura occidental. Ya veo. Bueno, antes de continuar, vamos a mandarle unos saludos a Claudia Morales, a Lupita Soto, Rosy Ramírez, Mar Acamapichtli, a Lourdes Morante, a Violet Princes y a Israel de León, que nos están escuchando. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Les recuerdo la página del programa, que es www.facebook.com/enfondovocc. Mi Twitter es Paola Alcocer. No sé si tengas una página. Sí, claro. Bueno, en Facebook me pueden encontrar fácilmente como Alfredo Peñuelas Rivas, y en el Twitter también es @farabeuf, así como la novela de Salvador Elizondo, o si me buscan por Alfredo Peñuelas Rivas, ahí me pueden encontrar. También tengo un blog que es Todo sobre el fin del mundo, o Instantánea sobre el fin del mundo. Sí, claro. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar a seguir hablando de esta novela que se acaba de lanzar en abril, ¿no? Se lanzó en abril, pero se presentó hasta junio. El 4 de junio se presentó en Editorial Yus, y fue Juan Villoro quien nos hizo el favor. Entonces está nuevecita, aquí la estamos presentando. Vamos a un corte y regresamos. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos.
Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Sois acusada sin razón. Mejor encuentra la ocasión de escuchar Mujer es. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde. Ciudadanas. Por Voces Ciudadanas Radio. Ya estamos de vuelta con Alfredo Peñuela Rivas, quien nos está hablando de su libro La Orfandad de la Muerte, que acaba de ser lanzado. Me estás comentando que fue precisamente tu padrino Juan Villoro. Así es. El que hizo favor de darle el siga a este proyecto. Estábamos comentando antes del corte comercial, para quienes apenas nos están sintonizando, porque ya deberían de estarnos sintonizando, ya se acabó el partido, ya no hay pretextos, ya no estamos corriendo con el nervio a ver qué pasa, porque tú no viste, pero yo estaba muy nerviosa aquí entre los gritos que escuchaba aquí de los compañeros, y yo me tenía que quedar aquí porque estaba hablando de la historia de los mundiales. Pero bueno, antes del corte comercial estamos hablando un poco de que esta novela todo el tiempo está un poco entre paralelismos, entre ambigüedades, todo el tiempo el personaje se está preguntando qué es lo que busca cuando busca, que hay una relación muy cercana entre el Alfredo de la novela y el Alfredo que la escribe, pues. Le está preguntando ahorita en el corte comercial a Alfredo que con todas estas recopilaciones de su estadía en Barcelona, de París, ¿cuánto tiempo te tardaste en terminar la novela? Digo, eso es un proceso muy grande, ¿no? Es un trabajo muy interesante porque, mira, retomando a Juan Villoro, él dice que para escribir un cuento uno tiene que ser un enamorado del control, pero para escribir una novela tienes que ser un enamorado del desvarío. Entonces tú construyes estos universos, y una vez que se hizo el andamiaje de la novela, pues te pierdes ahí adentro, te pierdes y abres una puerta y vas saliendo y hay personajes que ni sabías que iban a ocurrir y están ahí. Entonces, la novela, como ya te dije, surgió hace unos 10 años en una anécdota que yo ahí la tenía almacenada. Y alguna vez alguien me ofreció dar un taller literario, yo lo tomé como una excelente oportunidad de retomar aquella vieja idea del cementerio parisino. La comencé a escribir y luego, conforme fui yo trabajando la novela, que no sabía que iba a ser una novela, me di cuenta de que yo tenía que ir a Europa, que yo tenía que visitar ciertas cosas, y esto empezó a crecer. Le había dicho a mi mujer que me iba a ir un mes a París. Ese mes se acabó convirtiendo en muchos meses más, estando en Barcelona, estuve en París, estuve en Italia, etcétera, que todo eso aparece en la novela. Pero de repente el proyecto fue creciendo, entonces de ahí, digamos, de tomar esa decisión al momento en que puse punto final, habrán pasado unos 3 años, pero te digo que las novelas tienen etapas, entonces de repente esta acumulación de vivencias, de lectura, de información, de generación de personajes, una vez que este universo estaba creado y que yo me senté a escribir, pues sí habrán sido unos 9 meses de escritura, así, constante, sonante, cotidiana, como dicen los escritores, y eso te lo puede decir que cualquiera, en estos ingredientes esenciales para escribir, que son el silencio y la soledad. Voces Ciudadanas. Sí, es lo que me estás comentando, todo esto, tiempo a solas que pues da precisamente el escenario propicio para este tipo de despliegue. ¿Qué tan difícil fue esa soledad? Porque digo, claro, uno sí, ¿no? Tiene sus ventajas, da como resultado estas cosas, pero también es muy complicado, ¿no? Yo creo que yo no sé, yo no escribo, pero yo siempre que leo las novelas me pierdo un poco y me mareo y de verdad me pierdo en las novelas, siento esas ambigüedades y todo. ¿No te pasa a ti como escritor? ¿No te pasó en ese momento? Claro que me pasó. Mira, ahí lo voy a responder de 2 maneras. El escritor Gonzalo Celorio
siempre dice que escribir, yo me acuerdo en una entrevista que le hicieron con motivo de su novela Y retiembla el centro de la tierra, decía, escribir es un acto corrosivo, detestable, que te come las entrañas, que te hace estar angustiado todo el tiempo. Lo que es placentero es haber escrito. Eso es placentero, haberlo realizado. Y el otro referente podría ser de Vila Matas, ¿no? En su novela París no se acaba nunca, ¿sí? Donde es precisamente, se llama Ernesto igual que él, es un personaje que se va a París, que es él, que va a vivir la vida de ser escritor, que vive arriba de la casa de Marguerite Duras, que se la pasa muy mal, que se la pasa sufriendo, etcétera. Y bueno, claro, le hace un cierto guiño a París, es una fiesta de Hemingway. Y no, aquí lo que vemos es un París bastante desastroso. Entonces, sí, una vez que estás ahí, yo a todo el mundo cuando me preguntan, oye, ¿cómo te la pasaste? Oye, Barcelona, qué maravilla, y qué padre, y escribir. Y sí, Barcelona es una ciudad maravillosa, es una ciudad que yo considero mi hogar, pero pues te ocurre esto, ¿no? La sorpresa se te acaba en unas semanas, ¿no? Y la otra es que te carcome la obligación, te carcome el dinero, porque bueno, uno anda con poco dinero cuando emprende esas aventuras, te carcome el anhelo, el dolor de la gente que está contigo, y de repente pasa una cosa curiosa, tus afectos te comienzan a visitar y se van. Y se queda uno como una isla desierta. Y entonces tú vas viendo cómo tus afectos llegan y huyen y se van, y te quedas más solo que antes. Eso por un lado. Y por otro, también convives con los locales y te empiezas a acumular, sí, los mismos amores, pero también las mismas fobias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el barcelonés, pues no le gusta el turismo, no le gustan ciertas cosas, y tú te vuelves cómplice. Si quieres vivir ahí bien, te vuelves cómplice de esto. Entonces, sí es duro, sí es bello, sí es anhelante, pero es muy duro. Sí, justo ahorita no recuerdo la palabra porque me distraje viendo la página de Facebook, pero estás mencionando esto de cómo se van, ¿no? Cómo vienen y se van todos estos amores y te quedas solo, y eso es mucho de lo que habla la novela, ¿no? Todo el tiempo, digo, eso se ve reflejado en la novela. A mí me parecía muy curioso cómo este personaje está tan solo todo el tiempo y que está recurriendo constantemente a su panteón, a su diosa Helena, ¿no? Y toda esta construcción que él hace para no sentirse tan solo, pero aún así, o sea, a la vez está construyendo su soledad, ¿no? El personaje es un huérfano, y es un huérfano no solo físicamente, porque él es huérfano de padre, sino que es un huérfano de sí mismo. Es un personaje que no se encuentra a gusto en ninguna parte. Él mismo lo dice: yo soy mexicano y llego tarde a todos lados, ¿no? Entonces es alguien que no se encuentra a gusto en el mundo que le ha tocado vivir, y tiene dos faros de los cuales él se guía. Uno es esta figura fantasmal del padre, que le leía a los pies de la cama pasajes de la Ilíada, y entonces él tiene que ir al pie del Mediterráneo a encontrarse con su padre, a encontrarse con este enorme fantasma y con todo el panteón griego que significa la presencia del padre. Y por otro lado es el faro del amor. El faro del amor, que significa Helena, que a una suerte de Penélope está al otro lado del mar, tejiendo y destejiendo cartas, en este caso, en lugar de redes. Y él le queda como que el anhelo de volver, a pesar de que tenga estas peripecias, peripecias, uso la palabra griega de la misma forma que la hace Ulises en la Odisea, de peripecias de amores, peripecias de lecturas, peripecias de ciudades anheladas o no. Él cree que va a volver, pero no le perdona a Helena también el hecho de sentirse solo, ¿no? Entonces sí, la orfandad de la muerte es una suerte de autonarración de la soledad. ¿Qué es lo que buscas cuando buscas? Es eso, te buscas a ti mismo. Qué fuerte. No, está muy interesante. Digo, ¿qué elementos principales, digo, para los que no han leído esta novela y que seguramente vamos a leer todos, cuáles fueron los elementos que
de Barcelona, de México, de París, como los principales de la ciudad que te motivaron en esta novela, o sea, que te llevaron a construir estos escenarios múltiples. Mira, yo creo que los que somos chilangos, yo me considero 100% chilango a pesar de que no nací aquí. Llevo toda mi vida viviendo, bueno, no toda mi vida, pero sí ya más de 20 años viviendo en el DF. Y es una ciudad a la que amo por su caos, por todas estas complejidades que tiene, por ese redescubrirse Voces ciudadanas. Y siempre cuando uno se para en el cerro llamado Ciudad de México y ve hacia otros horizontes, pareciera que hay lugares más anhelantes o más luminosos que la Ciudad de México, y está el caso de París, ¿no? Y uno llega a París, y bueno, París es una gran ciudad, pero se da cuenta que tampoco es tan brillante, también es como una gran escenografía armada, sobre todo para que ocurran cosas, ¿no? Para que ocurran cosas, en este caso, cosas románticas o cosas que tienen que ver con la literatura. Y en el caso de Barcelona, que es una ciudad en la cual me tocó vivir, como te dije, no lo tenía yo contemplado, pero ya que estaba ahí, lo viví, me encontré con una ciudad increíblemente bella, pero increíblemente entrañable e increíblemente dolida y golpeada. Hay una parte donde el personaje Alfredo le pregunta, otra de las muchas mujeres que aparecen ahí, le dice, ¿tú qué prefieres, París o Barcelona? Y ella le dice Barcelona. Le dice, a mí me gustan esas ciudades que huelen un poquito a mierda. Dice que me gusta que se le vean las costuras, ¿no? No que sean tan asépticas. Hay un poema de Eduardo Elizalde que se llama Perfecta Belleza, creo, no recuerdo bien el nombre, y que dice, si usted tuviera un defecto, bella, dice, como ciertas estatuas, alguna motivación, usted sería aún más bella, ¿no? Y eso pasa con estas ciudades cuando te enamoras, ¿no? Es cuando te enamoras. Enamorarte de la Ciudad de México es como enamorarte de una mujer muy hermosa, que quiere a muchos, que te trata mal, pero que pues es fiestera, es sabia, es bonita, baila muy bien, cocina de maravilla, etcétera, ¿no? No puedes decir que no la amas, ¿no? Barcelona es un poco así, es una ciudad melancólica que se encuentra mirando al Mediterráneo, que es muy hermosa, pero que todo el mundo abusa de ella. Bueno, vamos a irnos a otro corte. Estamos aquí con Alfredo Peñuelas Rivas, que nos está hablando de su libro La Orfandad de la Muerte, que acaba de ser lanzado y que el padrino fue justamente Juan Villoro. Les recuerdo que estén visitando la página de Facebook, que es www.facebook.com/enfondovocc. El Twitter es Paula Alcocer con C, y también pueden seguir a Alfredo Peñuelas Rivas, así lo buscan en Twitter y en Facebook, ¿verdad? Así es. Entonces vamos a un corte comercial y volvemos. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. La hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas, Radio. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután. Voces ciudadanas. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado. Les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Si te has sentido engañado, como yo, si te has sentido defraudado, como yo, es tiempo de volverse parte importante del movimiento ciudadano. El movimiento ciudadano te da más, se compromete a vigilar a los demás, a defender nuestros derechos y a diario en los hechos decir la verdad. Naranja, naranja, es nuestra presencia. Naranja, naranja, y es la diferencia. Naranja, naranja, este es mi partido, el partido naranja. Naranja, naranja, es nuestro... Ya estamos de vuelta para los últimos 20 minutos de programa. Estamos aquí con Alfredo Peñuelas Rivas, quien nos está hablando de su libro La Orfandad de la Muerte. Antes del corte estábamos hablando un poco acerca de qué iba la novela, de encontrarse uno mismo. Estábamos hablando de cómo te llevó te llevó varios años, no solamente a reunir como estas anécdotas, y ya después, ya formalmente 9 meses para escribir esta novela.
Y ahorita en el corte nos estaba diciendo Alfredo que está escribiendo ahorita otras historias que tienen que ver mucho con su historia personal. Evidentemente esta también tiene mucho, pero a mí lo que me llama la atención es que lo dices muy abiertamente. O sea, en la novela dice muy abiertamente que es como parte de tu vivencia. Ahorita me estás contando esto como que es parte. ¿No te sientes demasiado expuesto? Lo que pasa es que no es tanto de que sea mi historia. Decía García Márquez, ¿no?, que la memoria no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, ¿no?, que eso es la vida. Entonces, como te decía, bueno, este Alfredo, quien yo le presto la voz para contar cosas, ahí hay algunos elementos. Por ejemplo, cuando mi editora en jefe, Mercedes Mayol, que ahí está en Argentina, vino de Argentina, que ya habíamos sacado la novela o estamos por sacarla, me dijo, quiero conocer a Elena. Y Elena se refería a mi esposa, Etné. Y yo le dije, no existe Elena. Le digo, no existe, es un invento. Sí tiene muchos elementos de Etné por dos cosas. Bueno, Etné, yo solo he estado casado una vez y estaba casado con Etné y estoy casado para siempre. Pero además el único concepto de amor, ciudadanas, cuando menos de amor de pareja y de ese amor que yo quiero que Alfredo la novela conozca, pues es el de mi esposa. No lo sé explicar de otra manera. Entonces, si uno no recurre a lo que uno conoce, yo creo que uno no es honesto, ni consigo mismo ni con los lectores, ¿no? La Orfandad de la Muerte pretende retratar muchos elementos que no son comunes, muchos elementos no de la vida real, pero sí ciertas filias, ciertas fobias, ciertos sentimientos, ciertos anhelos que no son comunes. Yo quiero hacer contacto con los lectores a través de eso. Si yo inventara cosas que no están ahí, tal vez no estaría siendo honesto. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tampoco es que todo sea real, ¿no? Yo puedo poner a este tipo, no sé, estar metido en drogas en un piso parisino al lado de una chica medio fantasmal, brujeril, no sabemos qué es, que está ahí al lado de Jim Morrison. Bueno, esto evidentemente no ocurrió, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene una cierta cantidad de elementos que yo conozco. Y como te decía, para poder manejar este personaje desde mis anhelos y desde mis creencias y mis fobias y mis miedos y demás, tengo que recurrir a quién soy. Estabas diciendo cómo acerca de la memoria, y es algo que también dices al principio. Hablas cómo la memoria en realidad es una construcción que hacemos, ¿no?, de cosas que no son precisamente reales, sino que cosas que sirven para tener un tipo de plataforma simbólica y poder seguir transitando, ¿no? Todo esto que nos ha pasado, seguimos pensándolo y lo construimos de otra manera y lo adaptamos y lo movemos para que nos siga funcionando simbólicamente, simplemente lo desechamos. Decía Shakespeare en Macbeth que la memoria era el guardián del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo le permite seguir funcionando y seguir moviéndose en todos estos espacios? ¿Qué nos puedes decir de la memoria en este personaje? Es algo muy curioso porque... Mira, decía Jorge Luis Borges, yo soy todos los libros que he leído, ¿no? Y yo creo que todos somos todos los libros que hemos leído. Y esto hay que sumarle los lugares que hemos visitado, la gente que hemos amado, ¿no? Somos eso, somos una construcción de todo aquello que nos atañe y que nos vamos quedando con ello. Ocurre que la literatura es algo muy entrañable. Es algo que nos pega, que nos forja, que nos hace tener cimientos, ¿no? Casi como el amor, ¿no? También los amores inolvidables así son, y son ideales, ¿no? Uh-huh. Podríamos tener algún amor que seguramente nos trató muy mal, ¿no? Y el amor podría ser ese amor, ese anhelo a un viaje donde, seguramente comí muy mal y dormí muy poco, pero yo me acuerdo de las cosas maravillosas que están ocurriendo en estos viajes y en estos amores y en estas lecturas. Desechamos lo terrible.
pero no por ello quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, a este personaje que yo lo quiero pintar vulnerable, Voces ciudadanas. él se escuda a través de todas estas, es una coraza a través de palabras, de lecturas, de creencias, de música que escucha, de pinturas que ve, de netas que él mismo dice que se cree y no son. Pero el tipo es un indefenso y Elena se lo pasa diciéndole todo el tiempo. Si tú realmente no matas ni una mosca, ¿no? Te crees, tu única defensa es la palabra. A través de la palabra eso sí lo manejas bien. Eso es cierto, ¿no? Yo creo que no, para los que no tenemos el don de la escritura, ¿no? A mí creo mucho que nosotros nos podemos refugiar en la palabra, nos podemos refugiar en estos libros donde podemos encontrarnos, ¿no? En todo lo que nosotros pensamos acerca de nosotros, la complejidad que creemos de nosotros mismos y que estas personas como Elena que ven en nosotros otra cosa, ¿no? Que a fin de cuentas uno siempre termina siendo una construcción de uno mismo y de lo que el otro ve, ¿no? Eso es muy interesante porque me recuerda esta novela a varios escritores que he leído y que son de mis favoritos. ¿Cuáles son tus mayores influencias para escribir esta novela? Mira, lo evidente, y esto pues porque ocurre en París y porque tiene este dejo de búsqueda existencial, pues sería Cortázar, ¿no? Y de eso no me puedo zafar porque hay que decirlo que este París que muchos anhelamos a través de la escritura está en Cortázar, pero también hay muchos otros, ¿no? También está, por ejemplo, esta forma de hacer autoficción que tiene Bolaño, que también a mí me gusta mucho, o Coetzee, que también él trata de llevar sus vivencias a través de un alter ego que es el mismo. Entonces, todos estos personajes están ahí, todas estas lecturas están ahí, incluso metidas de manera de personaje. Estaría Nabokov también, ¿no? Porque yo creo que Nabokov es el primer escritor tal vez en el siglo XX que se atreve a darnos con precisión, a hablar también desde su primera persona de ese entorno culposo que es Lolita, ¿no? Y sí a decir a través del mea culpa qué es lo que está haciendo. Entonces son una serie de escritores, de autores que van construyendo un poco este personaje. Y aquí habría que hablar de un personaje fundamental que tiene que ver mucho con la Orfandad de la Muerte y tiene que ver desde el inicio de este prólogo que tú bien señalabas hasta el final del texto, ¿no? Y es el Quijote. Si uno lee el Quijote con detenimiento, en el Quijote precisamente el propio Cervantes dice, bueno, esto no lo escribí yo. Esta es una obra árabe que alguien me dio como albacea y bueno, yo voy a tratar de reconstruirla. Y casualmente por ahí, por el capítulo 40 y algo creo, él en Barcelona, que es por cierto la geografía mejor definida del Quijote, él se encuentra en la imprenta de Cormellas un Quijote apócrifo, ¿no? Entonces el propio Cervantes juega esta metaficción y juega también a hacerse el personaje que va viviendo esto. ¿Qué pasa con la Orfandad de la Muerte y con el Quijote también? Si uno recuerda el Quijote, cuando el Quijote se enfrenta al caballero de la Blanca Luna, es en Barcelona, y cuando él es derrotado le dice, es momento de que tú regreses, has sido derrotado. Y el Quijote regresa, y es el viaje de regreso, es el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiere acordarse, y es un regreso a la derrota, a la cordura y en consecuencia a la muerte. Este personaje de mi novela también pierde una batalla muy importante en Barcelona, como lo dijera el propio Miguel de Cervantes Saavedra, frente a las playas de lo que alguna vez fuera el Barcino. Bueno, pues esperamos de verdad que puedan acercarse a esta novela de Alfredo Peñuela Rivas, pero que no solamente escribes, sino que también eres documentalista y haces otras cosas, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues bueno, yo estudié comunicación y mucho tiempo mi trabajo consistió en, sí hacer guiones, pero sobre todo en filmar. Entonces para TV UNAM, para Conaculta, para OPMA, para Canal 22, para el ILSE, hice muchísimos documentales. De hecho, viví mucho tiempo de hacer eso. Y bueno, eso ya ahora ya he dejado de filmar porque ahora me dedico a otras cosas. Hubo un momento en mi vida que precisamente tiene que ver con la Orfandad de la Muerte, cuando decidí que me iba a meter de lleno en escribir, ¿no?
en generar contenidos, en escribir lo que yo quería, en tratar de vivir de esto, y lo he más o menos conseguido porque, por ejemplo, en El Financiero estuve mucho tiempo escribiendo crónica, ¿no? Entonces era muy divertido porque yo me iba, no sé, a Cuetzalan, por ejemplo, y ahí escribía sobre lo que encontraba. Entonces de repente conocía a unos niños guapangueros y escribía sobre ellos, o una mujer que era voladora entre un grupo de voladores hombres y entonces escribía sobre ella, ¿no? O me fui tras las huellas de unos dinosaurios en Zapotitlán, Salinas, en la mitad del desierto, en Puebla. En fin, este tipo de cosas. A mí lo que me gusta es contar historias, y si tú buscas el documental, el tema de hacer videos documentales o el tema de hacer crónica en un periódico, pues no está muy alejado de esto de contar historias, va a través de lo mismo. Yo también doy clases en una universidad, le mando un saludo a mis alumnos si por ahí están escuchando, y es esto, ¿no? Si un maestro se para, hay que decirles una bola de datos a los alumnos, pues no tiene ningún caso, no está sembrando nada en el alumno. Pues si les cuentas la historia de, no sé, la historia de un hombre que mientras estaba peleando la batalla de Lepanto fue herido, y en su convalecencia en Barcelona se le ocurrió escribir estas aventuras maravillosas, entonces tú te subes, te conviertes en un Sancho Panza y acompañas a ese personaje en ese viaje, y ese maestro va a sembrar algo en los alumnos. Alguna vez escribí que esto del amor tiene que ser como la literatura, ¿no? El amor es que uno a quien uno ama vea gigantes donde hay molinos de viento, y que uno, sin embargo, esté dispuesto a combatir al lado de él. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Paula. Y bueno, les recordamos que vayan a comprar, pero ya, La Orfandad de la Muerte de Alfredo Peñuelas Rivas. La podemos encontrar en Donceles 66, donde está la casa editorial de Jus, pero también está en otras librerías, ¿no? Sí, está en El Péndulo, está en el Fondo de Cultura Económica, está en las librerías de Ducal, creo que también está en El Sótano, en fin, está básicamente en las librerías que hay. Y va a haber otra presentación, por cierto. Ah, ok, bueno, ya lo estaríamos publicando ahí en la página cuando nos den todos los datos. Además, también se puede comprar la versión digital, ¿verdad? Hay una versión electrónica. Hay una versión electrónica para los que ya gusten más de estos dispositivos, ¿no? También la pueden descargar por ahí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en el Facebook, en Fondo Voces C. El Twitter es Paula Alcocer. También busquen a Alfredo Peñuelas Rivas en Twitter y en Facebook. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo lunes en punto a las 4, esperando de verdad que no haya otro partido a esa hora. Y bueno, nos vemos el siguiente lunes. Yo soy Paola Alcocer y esto fue En Fondo. Llegó la despedida, pero sintoniza En Fondo los lunes de 4 a 6 en Voces Ciudadanas Radio. Tango negro, te fuiste sin avisar, los gringos fueron campeones.